Hermanos, un saludo a todos. Hoy es julio 4 del 2023 y aquí en los Estados Unidos se celebra un aniversario más de la independencia de este hermoso país. Y bueno, y para esto hice un video que tiene que ver con la influencia presbiteriana en la creación de esta nación. Todo lo que tiene que ver con la revolución. Hay mucho que hablar. Prácticamente me llevaría horas para explicar, hablar y señalar la influencia que tuvieron el cristianismo calvinista presbiteriano en esta nación. Obviamente que hubo también otros grupos como los bautistas, inclusive católicos, pero no se compara al grado y al nivel de influencia que tuvieron los presbiterianos, incluyendo puritanos calvinistas. Esto es muy importante para saber ahora más que nunca, porque prácticamente esto no lo va a escuchar usted en los medios controlados de manipulación. Y muchos aquí en este país no saben hasta qué grado la religión cristiana calvinista influenció de una manera positiva y profunda en la creación de esta nación. Eso es lo que voy a hablar ahora. Y para continuar, voy a compartir con ustedes mi PowerPoint, mi presentación, para que ustedes me sigan. Y de esa forma, al final, el propósito es que comprendan la influencia del presbiterianismo en los Estados Unidos de América. Bueno, entonces voy a compartir. Y aquí está, abriendo. Ok, empezamos. Entonces, los presbiterianos y la independencia de los Estados Unidos de América. Vamos a poner por acá. Muy bien. ¿Qué es el presbiterianismo para empezar? Presbiterianismo es un sistema de gobierno de ancianos o presbíteros que nace de la tradición reformada calvinista que traza sus orígenes en Ginebra, Suiza, en el siglo XVI bajo el liderazgo de Juan Calvino. John Knox, quien fue alumno de Calvino, viaja a Escocia, en donde en 1560 y a petición de la Asamblea elabora con otros 5 presbiterianos lo que se considera la primera confesión de fe de la Iglesia presbiteriana. En 1592 la Iglesia y el Parlamento escocés adoptaron un sistema presbiteriano completo de gobierno. Este comprendía una serie ascendente de tribunales formados por ministros y ancianos, a saber la Kirk. Kirk significa iglesia, formados por ministros ancianos, a saber la Kirk, presbiterio, sínodo y la asamblea general. Distintivo presbiteriano. El principio reformado básico es que solo las escrituras son nuestro fundamento en todos los asuntos de fe y práctica. Cuando ese principio se aplica a cada área de nuestras vidas, surgirán principios únicos. Si la palabra de Dios es nuestro único estándar, afectará la forma en que manejamos nuestros matrimonios, criamos a nuestros hijos, afectará cómo esperamos que nuestras comunidades sean gobernadas, afectará cómo vemos la educación, nuestras ocupaciones y la forma en que administramos nuestro dinero y nuestra propiedad. Los estándares de Westminster. Presbiterianismo reconoce los documentos de la Asamblea de Westminster. Se produjo documentos sobre doctrina, gobierno de la Iglesia y adoración que han definido en gran medida el presbiterianismo hasta el día de hoy. Estos documentos incluían una confesión de fe, 1646, el catecismo mayor, 1647, y un catecismo menor, 1647, a menudo llamados colectivamente los estándares de Westminster. Presbiterianos en las colonias. Los presbiterianos estuvieron entre los primeros inmigrantes reformados en Estados Unidos. Se establecieron a lo largo de la costa este y comenzaron a avanzar hacia el oeste, hacia el desierto estadounidense, fundando congregaciones ya en la década de 1630. Escuche,
En 1606, 7 ministros presbiterianos formaron el primer presbiterio en el Nuevo Mundo. El clero asumió la libertad de organizarse y el derecho de adorar, predicar, enseñar, administrar los sacramentos. La creciente población y la inmigración llevaron al presbiterio a organizar un sínodo en 1717 con 4 presbiterios constituyentes. Durante la Revolución, todos los días los presbiterianos sintieron el impacto de la guerra en sus comunidades y lugares de culto. Las tropas británicas ocuparon Boston, Nueva York, Filadelfia, Charleston, Savannah. Desde Nueva Inglaterra hasta las Carolinas, las iglesias presbiterianas fueron capturadas para albergar tropas o dañadas por la fuerza leales a la corona, que vieron la revolución principalmente como una rebelión presbiteriana. ¿Se dan cuenta? Después de la revolución, la victoria de Estados Unidos en la guerra benefició a muchos presbiterianos que apoyaron la causa patriota. Uno de ellos fue John Witherspoon, el cual permaneció en la nación que ayudó a crear, liderando los esfuerzos para formalizar los artículos de la Confederación y la Constitución de los Estados Unidos. Los presbiterianos afroamericanos comenzaron a organizar sus propias congregaciones con la primera iglesia presbiteriana africana en Filadelfia, la primavera de 1807. Las mujeres se basaron en su participación pública a la causa patriota, formando sociedades misioneras y estableciendo escuelas. Vamos a ver ahora algunos precursores presbiterianos. El primero, Francis McKemey, 1658-1708. Llegó a las colonias americanas desde Irlanda del Norte en la década de 1680 y fundó varias iglesias presbiterianas. En 1707, el Lord Carnbury, gobernador de Nueva York, ordenó que lo arrestaran por predicar sin licencia, como exigía el gobierno británico. McKemey pasó 2 meses en la cárcel antes de su liberación bajo fianza. En el juicio presentó su licencia para predicar y fue absuelto, pero no sin antes incurrir en fuertes costos legales. Esto se convirtió en un caso histórico a favor de la libertad religiosa en los Estados Unidos. Un anglicano, amigo de presbiterianos, George Whitefield, 1714-1770. El gran despertar a mediados del siglo XVIII fomentó en muchas personas un cristianismo profundamente personal, que los llevó a actuar de maneras que desafiaron las autoridades religiosas establecidas, a menudo forzando las normas culturales de género y raza. El predicador inglés George Whitefield inició el gran despertar en las colonias de América. Con su predicación desde Georgia hasta Nueva Inglaterra, aunque era anglicano, ayudó la causa presbiteriana. Presbiteriano y patriota reverendo Samuel Davis, 1728 a 1761. Samuel Davis fue un pastor educador presbiteriano que trabajó en el condado de Hanover desde 1748 a 1759. Desempeñó un papel fundamental en los primeros años del Gran Despertar o Avivamiento, la serie de avivamientos religiosos que finalmente conduciría a la disolución de la Iglesia de Inglaterra como la iglesia oficial de Estados Unidos y así dar paso a la Revolución Americana. Su estilo retórico directo influenció en el futuro del gran estadista. Revolucionario y gobernador Patrick Henry ministró a los nativos americanos y a los esclavos negros en el estado de Virginia. Presbiteriano, pionero de Princeton, reverendo William Tennant, 1673-1746. En 1727 Tennant estableció una escuela religiosa en una cabaña de troncos que se hizo famosa como The Law College. Llenó a sus alumnos con celo evangélico y algunos se convirtieron en predicadores del avivamiento en el primer gran despertar. La influencia educativa de Lord College fue importante, ya que muchos de sus graduados fundaron escuelas a lo largo de la frontera. La Universidad de Princeton, es prácticamente considerada la sucesora de Lord College. Esta es la historia, así que ya saben la influencia educativa de los presbiterianos. Otro presbiteriano, patriota, educador, reverendo Francis Allison, 1705-1779. Fue uno de los pastores, educadores, presbiterianos más influyentes en las décadas previas a la guerra revolucionaria. Allison nació en Irlanda, se educó en la Universidad de Glasgow, llegó a las colonias en la década de 1730, apoyó a los presbiterianos durante el Gran Despertar y fundó la Academia en Pensilvania, New London. Más tarde enseñó en el Colegio de Filadelfia y la Academia Newark en Delaware. 3 firmantes de la Declaración de Independencia estudiaron con Allison.
al igual que el presbiteriano Charles Townsend, secretario del Congreso Continental. Presbiteriano, patriota, educador, ministro y signatario de la independencia, reverendo John Witherspoon, 1723-1794. John Witherspoon llegó de Escocia en 1768 para dirigir el Colegio de New Jersey, más tarde la Universidad de Princeton, la escuela fundada por los presbiterianos del Nuevo Lado en 1746. Witherspoon fue bastante franco en su apoyo a la causa patriota. Witherspoon sirvió en el Congreso Continental y fue el único ministro activo en firmar la Declaración de Independencia. También educó a varios de los principales revolucionarios como James Madison y Aaron Burr. Presbiterianos peleando por la independencia, uno de ellos George Duffield, 1732-1709. Dejó su cargo de pastor en la tercera iglesia presbiteriana en Filadelfia para servir como capellán de la milicia de Pensilvania y co-capellán del Congreso Continental. 60 hombres de su congregación se unieron a él en el ejército. Su servicio colectivo le valió a la tercera iglesia presbiteriana del apodo de la Iglesia de los Patriotas. Presbiterianos peleando por la independencia. George Rusbrough, 1714-1777, inmigrante irlandés, pastor presbiteriano en Nueva Jersey, Pensilvania, fue el primer capellán asesinado durante la guerra. 1776, Rusbrough y miembros de su congregación organizaron la tercera milicia del condado de Northampton, en Pensilvania, y el reverendo Rusbrough aceptó una comisión como su capellán. Luego los milicianos se unieron al general George Washington y al ejército continental durante la segunda batalla de Trenton en enero de 1777. Los hessianos, que eran mercenarios alemanes que peleaban por la corona británica, mataron a Rusbrough con una bayoneta. Presbiterianos peleaban por la independencia, otro es James Francis Armstrong, 1750 a 1816. Estudió con John Witherspoon en el College de New Jersey en los años anteriores a la guerra. Fue ordenado en 1776 y pronto comenzó una carrera de capellán que duró hasta 1782. En 1779 predicó un sermón a las tropas de George Washington en el campamento de Middlebrook, cerca de Bridgewater, Nueva Jersey. La copia manuscrita del sermón todavía existe en la colección de la primera iglesia presbiteriana en Trenton, en Nueva Jersey. Presbiterianos peleando por la independencia, James Caldwell, 1734 a 1781, pastor de la iglesia presbiteriana en Elizabethtown, en New Jersey. Se ganó el apodo de párroco luchador por su compromiso con la causa rebelde. Al igual que Duffield en Armstrong, se desempeñó como capellán, en este caso del ejército continental. Durante la batalla de Springfield en junio de 1780, Caldwell exhortó a las tropas estadounidenses a usar páginas de copia del ignario de Isaac Watts como relleno de armas. Cuenta la leyenda que Caldwell les dijo a las tropas: denles Watts, muchachos. Este es muy famoso, este dicho. La revolución presbiteriana. Presten atención. Algunos leales a la corona se refirieron a la Revolución Americana como una revolución o rebelión presbiteriana. Si bien los colonos patriotas en las 13 colonias comprendían muchas sectas religiosas diferentes, algunos leales se refirieron a la guerra como presbiteriana, con un enfoque en las iglesias presbiterianas en Nueva Inglaterra. Los presbiterianos de Nueva Inglaterra, junto con muchos otros grupos religiosos en Estados Unidos, defendieron las ideas de la resistencia política y soberanía popular de los reformadores religiosos y políticos europeos. Revolución presbiteriana. Seguimos. Un lealista británico, el reverendo William Jones, le dijo al gobierno británico en 1776 que la revolución fue instigada por presbiterianos, que eran calvinistas de profesión, republicanos en su política, y que esta ha sido una guerra presbiteriana desde el principio. Otro leal en Nueva York escribió en 1774 acerca de los presbiterianos: les echo toda la culpa de estos extraordinarios procedimientos americanos. Créanme, los presbiterianos han sido los instrumentos principales y prominentes en todas estas medidas llameantes. ¿Se dan cuenta? O sea, los británicos sabían que esta guerra revolucionaria política en las colonias británicas era nada más y nada menos fomentada y también promovida por los presbiterianos. El regimiento de las túnicas negras, presten atención. El regimiento de las túnicas negras fue el nombre que los británicos le dieron al valiente y patriótico
clero estadounidense durante la era de la fundación. Una referencia indirecta a las túnicas negras que vestían. Significativamente, los británicos culparon al regimiento negro por la independencia de los Estados Unidos y tenían razón, ya que los historiadores modernos han documentado que no hay un derecho afirmado en la Declaración de Independencia que no haya sido discutido por el clero de Nueva Inglaterra antes de 1763. O sea, las iglesias, a diferencia de hoy en los Estados Unidos, que prácticamente han caído, muchas son irrelevantes, han perdido prácticamente, las iglesias durante la era colonial del siglo XVIII eran verdaderamente iglesias, no solamente en la predicación de la palabra, pero en fomentar también la lucha política para la libertad social, civil y política de los colonos. Increíble. Esos ministros ya no existen en los Estados Unidos. Lo que existen son prácticamente artistas, pero no verdaderos ministros. Regimiento de las Sotanas Negras, como cuerpo de hombres, el credo era preeminente en su apego a la libertad. Los púlpitos de la tierra resonaron con las notas de la libertad. Esto lo dice The American Quarterly Register, una revista en 1833. Si los ministros cristianos no hubieran predicado y orado, es posible que todavía no hubiera habido una revolución, o si hubiera estallado, podría haber sido aplastada. Esto lo dice la Biblioteca Sacra del periódico británico en 1856. Los ministros de la revolución fueron como sus predecesores, los puritanos, audaces e intrépidos en la causa de su país. Ninguna clase de hombres contribuyó más a llevar adelante la revolución y a lograr nuestra independencia que los ministros. Por sus oraciones, sermones patrióticos y servicios, ellos prestaron la más alta asistencia al gobierno civil, al ejército y al país. Eso lo dice B.F. Morris, historiador, en 1864. Es evidente. No, y estas citas solamente puse 3, tengo más de 100 citas. Tal vez me hubiera llevado más presentaciones, pero esto para que se den cuenta la realidad, lo que está detrás o estaba detrás de la independencia de los Estados Unidos en 1776. Y por último, el sello del presbiterianismo en la Revolución Americana. Esto es dicho mío, basado en una reflexión de mis estudios que he tenido por años de esto, de la historia americana. La Revolución Americana nació del cristianismo presbiteriano, producto de la teología del Calvino, hijo de la Reforma, siglo XVI en Europa, e inspirado de los escritos de San Agustín y de las Sagradas Escrituras, el que es su servidor. Y bueno, y con esto, con eso quiero terminar realmente, decir que hoy, 4 de julio, que se celebra otro aniversario más de la independencia de Estados Unidos, llama a los americanos a reflexionar que el curso de la historia, si bien es cierto, Estados Unidos tiene un papel predominante, importante en los afares de este mundo, como sigue siendo la primera potencia mundial, aún a pesar de sus graves problemas políticos internos, por causa de líderes que han fracasado, le han prácticamente traicionado la causa de los principales padres de esta historia, de esta nación, y de los ministros presbiterianos. Dios tiene un plan. Dios no ha acabado su plan todavía con Estados Unidos, y como los primeros puritanos y peregrinos que vinieron en el siglo XVII hicieron un pacto con Dios. Dios toma en cuenta ese pacto. Y por ese pacto, y porque tiene un remanente todavía, Dios va a proteger esta bendita nación de ser destruida. Y quiero terminar con una oración en este día. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice esta bendita nación, así como tú trajiste a tus hijos, Padre, en el siglo XVII, hicieron un pacto contigo, también, Señor, con los ministros que predicaron durante el siglo XVIII en los púlpitos para la libertad política y la libertad religiosa. Que tu gracia y tu amor ahora, Señor, siga bendiciendo esta nación. Levanta a verdaderos líderes como lo hiciste en el pasado y derrota a los enemigos de tu causa, de tu ley, de tu Cristo, de la iglesia, de las escrituras, de tu ley. Así es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor realmente sea con todos ustedes ahora y siempre. Amén.